Bueno, buenas noches a todos. Para dar comienzo a esta actividad del Comité de Hipófisis, quiero decir que en la ACE estamos ya participando todos los comités de trabajo muy activamente, el de tiroides, el de diabetes, el de hipertensión, de lípidos, disforia, etcétera. Y pues hoy le ha tocado el turno al comité de hipófisis. El comité de hipófisis está integrado por 26 participantes, dato último revisado hace 30 segundos en nuestro chat, y está encabezado por el doctor Alejandro Pinzón. Y la idea nuestra es poder hacer una serie de actividades dentro del comité, así como está en proceso de edición nuestro libro de hipófisis. Quiero manifestarles que estamos en todo el proceso de edición. Ha sido un poco lento por múltiples circunstancias, pero esto ya va en camino y estará próximo pues a terminarse, y ya les estaremos socializando. Otra de las actividades, pues muy importante, la propuesta del doctor Pinzón respecto a los registros de tumores de hipófisis como una herramienta útil para ayudar a nuestros pacientes y para hacer que nosotros tengamos una información más detallada de cómo estamos en Colombia respecto al manejo y presentación, epidemiología de los tumores hipoficiarios. Estamos hablando de tumores funcionantes como Cushing, acromegalia, prolactinomas, y algunos tumores no funcionantes, y si se presentan de otro tipo también. Entonces, esta iniciativa se creó porque hemos tenido siempre datos dispersos de los diferentes grupos que trabajamos en hipófisis, y queremos pues reunir toda esta data que nos facilita conocer la epidemiología, cómo están los resultados de los manejos que estamos haciendo, y ya detalles que Alejandro les irá a comentar. Entonces, esta iniciativa, a través del proyecto de Alejandro, iniciado en el Hospital General de Neiva, queremos ponerla al servicio, esta herramienta, a todos los miembros ACE, para que podamos dar inicio a ese gran registro y poder obtener datos que permitan el conocimiento de esta patología y el mejor tratamiento de la misma. Entonces yo creo que sin más preámbulos, y agradeciéndoles a ustedes, porque esta noche es difícil poder uno reunirse, pero pues es un tema muy específico, y le agradezco mucho al doctor Enrique Ardila, a Patricia Reyes, que la vi, a los otros miembros ACE que están conectados, porque esto ya es un tema muy específico y que nos puede aportar muchas cosas a nivel de respecto al manejo de pacientes, y a nivel académico para nosotros, para futuras publicaciones. Entonces, bien, le doy paso al doctor Alejandro Pinzón, que todos conocemos, endocrinólogo de la ACE, del Hospital Militar, se encuentra trabajando en la ciudad de Neiva. Entonces, Alejo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Henry, por esa calurosa bienvenida a todos los asistentes, a los colegas y amigos, a los fellow que veo por ahí conectados, a los residentes. Y la verdad es que pues esta reunión quisimos hacerla más que como una reunión o como una presentación de una videoconferencia, es hacerles eh, una invitación para trabajar unidos, para ayudar a nuestros pacientes. Y qué mejor marco y qué mejor lugar para hacer esa invitación que nuestra Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Como bien lo dijo Henry, nuestro presidente, la idea es tocar un tema específico y es desarrollar un proyecto que seguramente muchos hemos tenido en mente y que muchos hemos tenido la iniciativa, pero queremos consolidarlo y hacerlo partícipe para todos. Esta es una idea no solo mía, sino de un grupo de endocrinólogos del país que ha trabajado fuerte en este tema, donde están representadas las diferentes ciudades, las más importantes, las capitales, pero que queremos hacerlo extensivo gracias a esa gran idea de formar estos comités académicos de la Asociación Colombiana de Endocrinología y llevarlo hacia un ámbito más nacional, con una cobertura mucho mayor, con una participación amplia para que todos podamos tratar de beneficiar a nuestros pacientes como es
la manera en la cual hemos titulado nuestra presentación del día de hoy. Voy a darles algunas pautas. Siéntase con la plena comodidad de hacer los cuestionamientos y las preguntas que quieran. Yo voy a tener una presentación que voy a empezar a compartir. Quiero confirmar que puedan ver mi presentación. Ya le estamos viendo, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, la idea es hacer un breve recorrido sobre lo que es los registros de tumores de hipófisis y esas publicaciones que se han hecho en Colombia. Este es un espacio auspiciado por Recordati y obviamente por la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Vamos a hablar un poquito, simplemente algunas características de la importancia de lo que son los registros en las enfermedades en general. Vamos a describir algunas de las características de los tumores de hipófisis en Colombia basados en esos esfuerzos y en esas publicaciones que han hecho los diferentes grupos a nivel del país. Les voy a posteriormente a socializar la herramienta o las herramientas que tenemos disponibles desde el Comité de Hipófisis para trabajar en un registro que sea verdaderamente un registro nacional. Y vamos a hablar o vamos a terminar mejor con unas pequeñas conclusiones. Digamos que, ¿cuál es la importancia de realizar registro de las diferentes patologías? Los registros nos permiten determinar características específicas de la enfermedad que queremos estudiar o que queremos documentar. Estos registros también permiten establecer patrones de comportamiento muy específicos en un ámbito local del comportamiento de esa situación mórbida específica. También nos permite valorar la eficacia o la respuesta a las diferentes estrategias de tratamiento y evidentemente los registros son útiles para realizar investigación epidemiológica y para realizar investigación biomédica a diferente nivel. No me voy a detener en esto, en hablarles un poco de lo que es el tejido neuroendocrino. Ustedes conocen bien que la representatividad de este tejido está dada por la glándula hipófisis. El 15% de los tumores del sistema nervioso central son tumores hipofisiarios y debemos recordar que pueden también hacer parte de un complejo de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Este es simplemente un ejemplo de lo que se ha publicado a nivel 3, 5, 6, 6. Recopilando algunos datos. Miren, yo solamente he traído esta gráfica para mostrarles algunas características. He resaltado ahí el registro de Islandia por Atkinson, donde tratan de establecer la característica de los tumores hipofisiarios de pacientes con la determinación de sus marcadores de inmunohistoquímica y establecer el comportamiento de estos tumores. He resaltado este porque tiene la prevalencia más grande de 116 por 100,000 personas. Miren que la mayoría de estos tumores son macroadenomas, pero en una diferencia que no es tan significativa en relación a los microadenomas. Y para la marcación de ellos, los primeros son los no funcionantes, seguidos de los prolactinoma, pero aquí hay un dato bastante interesante y significativo, y es que tienen una proporción mucho mayor de aquellos adenomas hipofisiarios que marcaron positivamente para ACTH versus aquellos que marcaron positivamente para GH. No, pero tú te desconcentras. Resaltarles algunos aspectos aquí que están en las viñetas, donde dicen que a pesar de que se hizo el reporte de estos pacientes, no fue posible confirmar la inmunohistoquímica en 19 casos o la presencia de un adenoma en el tamaño, hablando específicamente del tamaño. No necesariamente la sumatoria de todos los tumores dio el 100%, ellos están describiendo algunas limitaciones que tuvieron. Y miren cómo describen otra limitación más, que es que en las imágenes, cuando no encontraron tumores, ellos clasificaron estos tumores como microadenomas. ¿Por qué quise resaltar un poco esto? Es porque
a veces los registros y la información no es completamente perfecta. Uno no puede tener de pronto los datos perfectos cuando está tratando de hacer un registro, pero lo que sí debe hacer es publicar o describir ese tipo de limitaciones que eventualmente pueden crear algunas dudas o algunos inconvenientes al momento de interpretar esa información. Metiéndonos un poco en lo que se ha publicado en Colombia, traje algunos datos, por favor, no se vayan a incomodar si no lo publico todo. Tenemos una gran millones de estas manga y evidentemente si ustedes ven acá la clasificación, el 67% de esas lesiones celares eran adenomas hipofisiarios. Por ejemplo, cuando ya nos enfocamos en los adenomas, la distribución de ellos fue que había una gran proporción que no tenían inmunohistoquímica o que no marcaban. No se describe bien si era porque no había la disponibilidad en su momento, porque miren que son casi 2 décadas y medias antes de su publicación, y después hay una marcación que es significativa en el 25% de los gonadotropos, y ahí van reduciendo los datos en cuanto a porcentajes de acuerdo a las características de esa inmunohistoquímica. Nosotros podemos trabajar desde la provincia, tratar de hacer esfuerzos. Claro que sí, las publicaciones tal vez no sean significativas para revistas de peso a nivel internacional o incluso a nivel nacional, pero aquí simplemente les voy a traer un ejemplo de lo que hicimos nosotros. A nivel del Huila, publicamos en el 2018 en el Congreso Latinoamericano de Endocrinología en Cartagena un póster con 13 casos de síndrome de Cushing, era lo que encontrábamos hasta ese momento, 12 mujeres, un hombre, dependientes de ACTH, 11 casos, de 13 en total. La edad media del diagnóstico fue de 41 años, algo muy parecido a lo que dicen las grandes series a nivel internacional, y específicamente en enfermedad de Cushing, 10 tumores tipo microadenoma, uno solo macroadenoma, eso correspondía al 9%, y las características clínicas que ustedes bien conocen. Tuvimos 7 patologías que marcaron positivamente para ACTH, el mayor KI67 fue de 4%, y después, 3 años después, pudimos incluir 5 pacientes más a este registro. Ya hubo una significativa aparición de tumores productores de ACTH ectópica, se mantenía una media entre la 4ª y 5ª década de la vida para el diagnóstico, y se mantenían un poco esa proporción de las características en cuanto a tamaño tumoral y clasificación desde el punto de vista de imágenes, así como la clínica. Nosotros encontramos que 2/3 de estos pacientes tenían diabetes, hipertensión y dislipidemia en conjunto. Nuestra media de cortisol libre en orina fue 337 microgramos en 24 horas y tuvimos un caso de hipercortisolismo severo con valores de 5.683. Fue el dato más significativo hasta ese momento. Durante el seguimiento que hicimos en esos 3 años, encontramos un 28% de pacientes que cumplían criterio de cura hasta ese momento, una recurrencia del 71%, y un 22% de muertes representada por 4 pacientes fallecidos. Si nosotros miramos aquí otro ejemplo de publicaciones internacionales, vemos este esfuerzo que se hizo con los colegas de Medellín, publicando Cushing ectópico en Colombia. Ellos tenían aquí 12, 14 pacientes, están bien descritos, las características, significativamente la miopatía proximal, la cara de luna llena, la obesidad central. Miren este gran esfuerzo que hicieron nuestros colegas, encontrando que un porcentaje para nada despreciable de estos pacientes con Cushing ectópico tenían hipertensión y diabetes como comorbilidades, y ellos pudieron establecer que una mortalidad media, el porcentaje de mortalidad media fue del 57% en este grupo de pacientes, y que la sobrevida fue alrededor de 27 meses. Miren que ellos tenían aquí 14 pacientes, yo tenía 3, hubiéramos podido sumar 17, y seguramente muchos de nosotros tenemos casos
aislados, eventualmente menos de una decena, que pudiesen enriquecer mucho más estos datos. Este es otro ejemplo, otro esfuerzo de una ciudad diferente, de la ciudad de Cali, encabeza el grupo del doctor Alina Abreu, donde él publicó síndrome de Cushing en una población de 45 pacientes, otra vez la media en la quinta década, 46 años de media de diagnóstico, 60% de sus pacientes eran mujeres, y datos adicionales como por ejemplo la media de cortisol libre en orina de 499, la de nivel de ACTH en 78, el tamaño tumor, la localización de el tumor como causa de Cushing. Miren que aquí tenían nuevamente un porcentaje para nada despreciable de ectópicos, 5 casos que pudiesen haber enriquecido mucho más esa data que les presenté anteriormente. En cuanto específicamente a este mismo trabajo, esta misma publicación, se detuvo a analizar un poco lo que era enfermedad de Cushing, una media de diagnóstico 44 años, 68% mujeres, la evolución al diagnóstico aproximadamente 7 años, las comorbilidades en más de la mitad, hipertensión, 19% diabetes, enfermedad cardiovascular 28%, niveles de cortisol media al inicio de 437 con un nivel de ACTH de 88. Miren cómo al momento del diagnóstico el 44%, 14 tumores de este grupo eran macroadenomas y un 6.4% tenían un KI67 más del 1%. Otro esfuerzo con una patología que representa un tumor funcionante, posiblemente una de las patologías que más nos enamora y más nos gusta a los que pertenecemos a ese comité de hipófisis, que es acromegalia, y aquí representado el grupo de San José en cabeza del doctor Tovar y en cabeza del doctor William Rojas, donde describían pacientes con acromegalia, 24 pacientes con acromegalia, una proporción de hombres a mujeres dada en 67 versus 33%, la media de edad al diagnóstico, la mitad de ellos menores de 45 años, la otra mitad mayores de 45 años, con unas características clínicas como crecimiento acral y prognatismo en todos, cefalea en el 83%, y algunas otras características de la enfermedad en porcentajes un poco menores, pero significativos, lo que hacen describir de una manera interesante estos pacientes. También se apoyaron en los valores bioquímicos. Miren que ellos tenían una media al momento del diagnóstico de hormona de crecimiento de 2. Para 4 a 6 meses después del tratamiento, esa media bajó, una media al inicio de 20 para que después bajara a 2. Y una media de somatomedina C al diagnóstico de 791 para que después del tratamiento bajara a 477. Datos importantes y juiciosos de alteraciones reumatológicas en estos pacientes y como ven, muchos elementos sueltos que enriquecen obviamente nuestro conocimiento, pero que nos dan una heterogeneidad en algunos aspectos y que no nos hacen representar de una característica global a nuestro país. Valga la pena decirlo que somos bien heterogéneos y que sería interesante conocer números más robustos en estos casos. Desde hace aproximadamente unos 6 años, un grupo de amigos, ustedes conocen a muchos de ellos, que tuvimos la oportunidad de participar en este documento y en algunos otros, donde hablamos de las características en el diagnóstico y en el manejo de la acromegalia enfocado en comorbilidad, una revisión de la literatura interesante con el aporte de algunos colegas reconocidos a nivel latinoamericano, donde empezamos a construir una idea que era crear un registro inicialmente de pacientes con acromegalia, pero que después en una reunión pequeña dijimos, tratemos de fortalecerlo y hagamos una iniciativa que sea un poco más amplia. Y fue así como nació la idea de crear un registro nacional de tumores de hipófisis.
Éramos alrededor de una decena de colegas en un trabajo bastante fuerte, arduo, que tomó algunos años y cuya característica inicial está representada aquí, tratando de registrar este tipo de pacientes. Obviamente podemos hablar de las limitaciones y de los resultados posteriores que se dieron de manera parcial en este intento de registro y para eso pues vamos a tener un espacio más adelante. Nosotros otra vez desde el Huila aportamos en un póster con algunos de los residentes que hoy están haciendo su especialidad, incluso algunos motivados por realizar endocrinología, 36 pacientes, donde encontramos acromegalia en una distribución que era muy similar a lo que ocurría hace algunas décadas. Era una distribución similar en cuanto al género, 50% hombres y mujeres, una situación que va a cambiar y que ya les voy a mostrar, que cuando uno tiene números más grandes y un registro más grande, seguramente se acerca mucho más a lo que puede ser la realidad. Aquí encontramos que menores de 60 años alcanzaban casi un 70% de nuestros casos. El tamaño del tumor, otra vez, la mayoría de estos tumores eran macroadenomas, pero si nosotros miramos el tiempo de diagnóstico, ya nos bajábamos un poco de esa década que se había descrito también antes, que durábamos más de 10 años en hacer el diagnóstico de estos pacientes. 72% macroadenomas, algo parecido a lo que se describe en la literatura internacional, y algunas actividades terapéuticas registradas también. La media para ese momento de nuestra región, con 36 casos en cuanto a IGF-1 al diagnóstico, fue en promedio de 676. De ese trabajo que hicimos, han nacido dos iniciativas. La primera, que ya está publicada, es esta, un artículo que seguramente ustedes conocen, un nombre particular para este grupo, se llama el Grupo Rapaco, pero representa el registro de actividades para la endocrinología en Colombia. Entonces, nosotros, basados en ese registro y en esa iniciativa, aquí está la representatividad de los diferentes departamentos y la procedencia de esos pacientes. Publicamos 201 casos y miren que aquí ya se notaba una diferencia claramente establecida en cuanto al género, y tomamos esa claridad en cuanto a que esta enfermedad es mucho más frecuente en mujeres, 60%, y también de una manera clara y precisa establecimos que, como lo habían hecho con un número de pacientes menores en el grupo de San José, la cefalea y los cambios sacrales eran los síntomas más frecuentes. Nosotros fuimos también a determinar la edad media del diagnóstico, y si nosotros tomamos hombres y mujeres, podemos decir que la media fue alrededor de 49 años. Miren que se diagnostica un poco más tarde las mujeres, 50.9 en relación a los hombres, 47.1 años. Podemos también hablar de que el índice de masa corporal en promedio de estos pacientes es en sobrepeso. Y aquí hay un dato bien interesante, y es que las observaciones y el análisis de la literatura, claramente los registros de pacientes con Cushing, por ejemplo, establecen que hay una relación mucho más significativa y clara con la obesidad que con el sobrepeso. Y aquí estamos viendo que en realidad, por lo menos este grupo de pacientes en Colombia con esa representatividad son mayormente pacientes que tienen sobrepeso y no obesidad. Una característica interesante, pero que nos marca una diferencia. En cuanto a comorbilidades, 21% del total, 21.9% del total con diabetes mellitus, la mitad con hipertensión arterial. Y si analizamos otros casos, pues no todos tenían los estudios, pero sí se le hizo polisomnografía en el 81%, de ellos un compromiso severo en el 36.7%, 33.3% moderada en cuanto a la apnea del sueño, y 30% una apnea leve. Si nosotros miramos los ecocardiogramas, en el 96% se estudiaron estos pacientes con ecocardiograma,
y el hallazgo más significativo fue una hipertrofia del ventrículo izquierdo reportada en el 52.5%. A esto me refería, miren este metaanálisis donde se recogen muchos de los registros de acromegalia y hacen una diferenciación específica en cuanto al sexo. Esta es una publicación hecha el año pasado y se ve cómo la mayoría de los registros tienen líneas grises que sobresalen por encima de las azules, marcando que el género femenino es más predominante en estas enfermedades. Y miren el de Islandia, donde hay una proporción igual en cuanto al género. Pero al sumar todos estos datos, la representatividad y la afección es mucho más frecuente en el género femenino. De ese registro también pudimos tener datos mucho más contundentes en cuanto a las medias de hormona de crecimiento y de IGF-1. Incluso pudimos caracterizarla en cuanto a hombres con 873 y mujeres con 767. Esto nos dice que los hombres pueden tener niveles mucho más altos de IGF-1 o de somatomedina C al momento del diagnóstico. Teníamos varias cosas, más frecuente la enfermedad en mujeres, teníamos que las mujeres se diagnostican un poco más tarde que los hombres y teníamos datos como por ejemplo que la somatomedina C era más alta en hombres que en mujeres. Estas son fotografías de algunos de los pacientes locales, de los pacientes regionales. Aquí está la marcación de inmunohistoquímica de este grupo de 201 pacientes, donde ya hay una representatividad clara y significativa de la marcación positiva para GH, 14% GH prolactina y de ahí en adelante una distribución un poco menor con marcaciones mixtas. Y derivado también de este primer intento, se tiene este documento que es la caracterización de estos adenomas hipoficiarios en 377 casos, con una participación significativa e importante de algunos departamentos, todos tratando de hacer el esfuerzo. Adenomas hipoficiarios, un estudio multicéntrico retrospectivo, hecho en Colombia con un periodo de tiempo del 2017 al 2020. Y una cosa interesante y que debe tenerse en cuenta al momento del análisis es que estos pacientes eran tomados de los que asistían a control al servicio de endocrinología. Y por eso ustedes van a ver que posiblemente este registro es diferente a los demás, a los que toman registros profesionales o registros de servicios específicos de neurocirugía, porque seguramente a nosotros nos llegan más los funcionantes y a ellos les pueden llegar un número muy grande de otro tipo de tumores. Mujeres otra vez, en este caso 66%, diagnóstico de mayores de 60, el 26.9%, eso quiere decir que hay un porcentaje grande de pacientes que diagnosticamos en menores de 60 años. Aquí están en cuanto al tamaño, tenemos microadenomas en 36.6%. Después de la intervención, ese número de microadenomas aumenta en cuanto a porcentaje. Aquí en promedio, metiéndolos todos en la misma bolsa, el índice de masa corporal nos da en sobrepeso. Y aquí está la distribución de esos tumores, donde el primer lugar lo ocupa acromegalia, el segundo lugar prolactinoma. Miren que son dos funcionantes y por favor recuerden que estos son datos tomados de pacientes que asisten a la consulta de endocrinología y por eso seguramente nos dan estos porcentajes. 23% no funcionantes, 6.4% en cuanto a marcación positiva para ACTH y 2.7% multihormonales y 1.9% marcados positivamente para TSH. Edad del diagnóstico, nuevamente, miren, menos de 5 años, 60%, de 5 a 10 años, 18%, y más de 10 años, un porcentaje que sigue siendo para nada despreciable. En cuanto a la sintomatología, algo tan significativo como la cefalea, que puede llegar a ser también tan poco específico para un tumor hipoficiario, es lo que marcaría la mayor proporción de estos pacientes.
los trastornos visuales y de ahí en adelante algunas características específicas de acuerdo al género. Miren que compromisos desde el punto de vista de la esfera mental, trastornos de la libido, evidentemente son significativos en este registro con unas comorbilidades que ya muestran unas características un poco diferentes. Finalmente, acá pues termina ese recorrido por algunos de los esfuerzos que han hecho los grupos a nivel del país, pero como la mayoría de endocrinólogos estamos reunidos en la Asociación Colombiana de Endocrinología y como sé que hay un grupo muy interesante de personas que hacen parte de esta asociación, gente que ve este tipo de pacientes, que los ayuda, que les colabora y que tienen la intención de hacer un esfuerzo sumado con estas personas jóvenes que están formándose y que son de mucho valor, pues quisimos llevar y motivar a la asociación para que iniciáramos una estrategia de fortalecer este tipo de registros en cabeza de nuestro presidente, direccionado a través del comité de hipófisis y dándoles unas herramientas que fueran de fácil acceso y que tuviesen la posibilidad de salvar algunas de las dificultades que nos podemos encontrar en el camino, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista ético en cuanto a comité de ética se refiere. Entonces, las estrategias de manejo, voy a tratar de poner el puntero. Las estrategias que nosotros tenemos, les voy a mostrar aquí. Estos son dos links. La metodología es como muchos de los colegas las han utilizado y la conocen. Hacemos para salvaguardar información un correo electrónico con un cuestionario en Google protegido en un Drive con unas claves de seguridad y que permite copiar unos links y tener un acceso a este tipo de cuestionarios. Este es el Registro Nacional de Tumores de Hipófisis. Les voy a describir un poco las características. Aquí están algunos aspectos de identificación. Cuando ustedes abran el link, el enlace en sus dispositivos electrónicos, pues les va a dar unas recomendaciones como que el asterisco en rojo deben ser respuestas obligatorias, es decir, no se puede grabar el cuestionario o la información si hay alguna de esas respuestas que no se ha incluido y tratamos de dejarlo así para poder tener la mayor información posible. Algunos datos, evidentemente, por ejemplo, si el paciente está en espera de cirugía, pues no podrá ser obligatorio, sino que daremos alternativa para ello. Aquí tenemos la edad, algunos aspectos de localización, de características en cuanto a imágenes, de tiempos de cirugía, de complicaciones o de aquellos pacientes que están en espera de cirugía, algunos tratamientos iniciales, características clínicas en cuanto a sintomatología, evoluciones en imágenes, evoluciones en cuanto a diagnóstico de morbilidad, cuando aplique en el caso de algunos tumores específicos, características demográficas y características bioquímicas desde el punto de vista metabólico y hormonal que son importantes. Si este paciente ya ha tenido una intervención, pues podemos describir la patología, conocer su inmunohistoquímica, dar algunos aspectos que nos permitan identificarlo de una mejor manera para después, en el momento de hacer el análisis, poder tener datos más consolidados y más robustos. Finalmente, cuando se termina el cuestionario, pues en sus tipos, aquí muestras el cuestionario, pero no muestras la plataforma, ustedes van a tener la posibilidad de guardar esa encuesta y esa encuesta va a quedar guardada en el Drive para poder ir consolidando la base de datos. Voy a mostrarles, me voy a devolver un poco acá a lo que es el otro cuestionario. Les acabé de mostrar el de tumores de hipófisis en general y esta es otra iniciativa a la cual están todos cordialmente invitados, que es el registro de Cushing endógeno en Colombia. Es
exactamente la misma metodología, un cuestionario diseñado en Google con algunos aspectos un poco más específicos de lo que es Cushing en general. Quisimos tener una base de datos que fuera más robusta, no solamente incluyendo enfermedad de Cushing, sino también Cushing ectópico y Cushing adrenal. Básicamente lo mismo. Ahora les voy a mostrar unas pautas para llenar, es como unas recomendaciones para llenar estos cuestionarios, pero de todas maneras vamos a salvar cualquier dificultad que se presente. Miren, por ejemplo, cómo al momento hay 13 casos registrados en Cushing endógeno en Colombia. Esto va alimentándose gracias al trabajo de ustedes desinteresado y que posiblemente nos va a poder llevar a tener datos mucho más robustos de lo que es esta enfermedad como tal. Aquí voy a cerrar y voy a pasar a compartir un documento que tengo acá, permítanme, que son algunos aspectos, algunos documentos desde el punto de vista ético que son importantes. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, Alejandro. Perfecto. Entonces, si entramos, por ejemplo, a esta carpeta, estos son documentos que están anexos a algunos correos electrónicos que se han socializado por la ACE, donde están los documentos, por ejemplo, de sometimiento a comité de ética del Hospital Universitario de Neiva, con su acta de aprobación numerada, donde se describe que este registro de tumores de hipófisis fue sometido a ese comité y donde se le da un aval y describen algunas características, donde se dice que la investigación se ajusta a los estándares de buenas prácticas clínicas, donde se habla de que es una actividad de investigación de mínimo riesgo porque no hay ninguna intervención sobre el paciente, sino simplemente la de tomar el registro de la información de su historia clínica y donde hay unos compromisos de los investigadores y específicamente del investigador principal. Este, como ven, tiene un aval desde el año 2016, por eso ya les había mostrado esos datos y la idea es continuar y con el apoyo de todos poder extender el tiempo de registro y poder hacer más robusta esa información donde podamos participar todos. El otro dato que quiero mostrarles es que estos registros y por solicitud de ese comité de ética tienen ambos un consentimiento informado. Aquí está muy claramente descrito cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios del paciente, a quién contactar. Si el paciente tiene alguna pregunta, se le debe aclarar. Está el nombre, la cédula, la firma del paciente y está el espacio para que firmen los testigos. En el caso de desistimiento también está la opción para firmarlo y tener todos los datos acordes a la exigencia que hace el comité de ética. Estos, como les he dicho, son documentos que a veces pueden ser exigidos por algunas instituciones donde trabajamos o incluso para nuestro consultorio, si queremos tener esos soportes, están ahí establecidos y ustedes pueden tener copia de ellos. Aquí estamos en el de Cushing endógeno, aquí está el acta de aprobación del comité de ética, aquí está el acta de aprobación para este registro, es la 01002 del 15 de febrero del 2022, una iniciativa del comité. Aquí está como coinvestigador el doctor Henry Tovar y tenemos algo parecido, las normatividad en cuanto al comité de ética y bioética, los elementos que ellos solicitaron, se hicieron algunos ajustes, tuvimos 3 reuniones con ellos para que finalmente nos dieran esta acta de aprobación y nuevamente los compromisos que tenemos. Este registro también tiene su consentimiento informado, que es muy parecido al anterior, un acuerdo de confidencialidad que también se firmó y que está en salvaguarda del comité de ética y que nosotros tenemos una copia por si se necesita, aunque ese acuerdo de confidencialidad
lo firman el investigador principal y el coinvestigador. Pero miren aquí cómo tratamos de ampliar, y esta fue una exigencia que nos hizo el Comité de Ética, que aclaráramos que las ciudades capitales de los departamentos trabajaran en esto, y esto no excluye a los municipios, sino que podemos centralizar todo a través de las ciudades capitales de departamentos para tener el registro de nuestros pacientes. Entonces, como pueden ver, quería mostrarles que esto tiene un soporte desde el punto de vista ético para que sientan la confianza de que pueden participar, de que tienen un documento de consentimiento informado y de que la participación, este no es un registro del Comité de Hipófisis, es un registro de todas las personas que quieran participar, y por ende hay que darle pues el compromiso, la garantía y la utilidad que esto amerita. Finalmente, después de haber hecho esa descripción de lo que es esas herramientas que nosotros tenemos desde la ASI, que sé que muchos colegas en otras regiones también utilizan este tipo de herramientas para hacer sus bases de datos y para registrar la información, pues pasemos a unas conclusiones, y esas conclusiones no son diferentes a decir que estos registros permiten reconocer las características epidemiológicas, clínicas, bioquímicas y de tratamiento, favorece conocer su comportamiento a nivel local, y miren que los países del primer mundo lo hacen centralizado desde los entes gubernamentales. Nosotros hemos empezado a hacerlo así, no sabemos hacia dónde vaya a girar este tipo de recomendaciones. Con el esfuerzo de la notificación de las enfermedades huérfanas, seguramente vamos a poder tener un punto de comparación o incluso de poder aportar a ellas. Los datos evidentemente facilitan la realización de guías de manejo a nivel nacional para un mejor acceso a la atención, para poderle decir a esos entes cuáles podrían ser las estrategias de diagnóstico y de inicio de tratamiento oportuno. Hay que invitarlos a todos, y aquí es donde quiero enfatizar que es una invitación a que trabajemos unidos. A veces no tenemos el tiempo, hay algunos que no nos gustan este tipo de enfermedades, hay otros que nos parecen apasionantes, y la idea es trabajar unidos para mejorar estos datos, porque aún se mantienen unos elementos muy heterogéneos en relación a los tumores de hipófisis a nivel del país, y obviamente esto nos permitirá optimizar nuestra labor para impactar positivamente la calidad y el pronóstico de la vida de nuestra razón de ser, que nuestros pacientes. Como les dije anteriormente, a través de la asociación, Natalia específicamente ha hecho una difusión en correos electrónicos que ustedes tienen a la mano, donde están los links de los registros, donde están las actas de aprobación del Comité de Ética, donde está el consentimiento informado, pero sobre todo donde pueden tener el acceso para aclarar cualquier inquietud. Aquí hay otros canales de comunicación. Este es mi correo institucional, mi correo personal, el número de celular, y si les queda más fácil, a través del Comité de Hipófisis. Sé que en esta reunión pidieron muchos colegas de otras especialidades ingresar. Sé que unos colegas neurocirujanos con los cuales hemos trabajado en otros proyectos y queremos seguir avanzando, están muy interesados, y la invitación es a que ellos también se vinculen. La gente que se está formando en endocrinología, nuestros colegas a futuro, aquellos médicos que quieran vincularse porque aman la endocrinología y le parecen que esta patología es bastante interesante, también tienen cabida y van a ser bienvenidos en este proyecto. Quedo muy atento a sus preguntas. Esto era básicamente lo que tenía para socializar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la excelente presentación y por la introducción a este gran proyecto que es el registro de los tumores hipoficiarios. De antemano, pues es un proyecto de todos, en los cuales pues la idea es que el objetivo principal es reunir la mayor información posible. No es un proyecto sencillo, siempre es dispendioso, pero con el esfuerzo de todos y el interés que tenemos por esta área,
yo creo que lo podemos lograr. La idea es que más adelante podamos analizar los datos y hacer publicaciones en las cuales todos los que aporten los pacientes, pues podrán participar haciendo los estudios o subestudios que se puedan hacer de la información recolectada. Es una información que va a estar disponible para todos bajo la coordinación de Alejandro y de acuerdo a los intereses que tenemos, ya específicamente en la patología, ya sea de acromegalia, Cushing, se pueden hacer su análisis, etcétera. O sea, hay muchas cosas una vez tengamos la información y la idea es poder seguir alimentando a esta información durante el tiempo y ahí es donde la ACE puede colaborar para que estos registros y esta información no se pierda. Entonces, es la gran invitación. Suena inicialmente un poquito dispendioso, el tiempo que tenemos en la consulta no es suficiente, pero aquí sí entra a jugar el rol importante que es el gusto, la afición que tenemos por este tipo de patología. Entonces, en esa medida, pues podemos nosotros con un gran esfuerzo hacerlo. Entonces, la invitación es a que todos participemos en este proyecto. Al igual, pues en los diferentes comités también se están haciendo iniciativas similares. Entonces, esta es una iniciativa específica para los que tenemos gusto por los temas de hipófisis. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron. A través de Natalia, Alejandro y yo directamente estaremos atendiendo las preguntas que ustedes tengan. Si ahora alguien quiere aclarar alguna cosa, pues puede hacerlo. O si no, yo creo que este no va a ser el único webinar, sino que tenemos que hacer más adelante para socializar y recordar toda la importancia de esta información. Una cosa interesante, por ejemplo, es que veo aquí en el chat que ya el doctor Oscar Enrique Torres, intensivista, se pone al servicio de esta iniciativa y lo agradecemos y son todos bienvenidos. Y lo que dice Henry es cierto, aquí la participación va a ser activa en las publicaciones de todos los que colaboren y trabajen independientemente de que sean 2, 5, 10 o 30 pacientes. Una cosa interesante, de acuerdo a la experiencia que hemos recorrido, es que a veces una pauta significativa es que si tú tienes tu paciente y quieres meterlo al registro y tomas el consentimiento informado, es importante que tengas la mayor cantidad de datos posibles para que en el momento de hacer el ingreso de esos datos puedas registrar las variables en un número significativo, ojalá todas. Esto lo digo porque a veces uno se apresura, ve el paciente y quiere meterlo en el registro, pero resulta que los datos son inconclusos. Entonces, una estrategia es familiarizarse con el registro, conocer sus variables y una vez quieran incluir el paciente en el registro, por favor que tengan a la mano la historia clínica completa con la mayoría de esas variables con las que ya se familiarizaron para que el registro y los datos queden lo más completo posible. Nos podemos apoyar. A veces colegas reúnen los pacientes un mismo día y les apoyamos, les ayudamos. Podríamos plantear estrategias como esas. Es un poco difícil, pero lo podríamos hacer. Y el otro mensaje es que cuando ustedes llenen un paciente, traten de tener uniformidad en los datos. Ustedes vieron que hay algunas variables que son nominales. Entonces, siempre traten de o llenar todo en mayúscula o llenar todo en minúscula o que la primera letra siempre sea en mayúscula. Traten de tener una uniformidad en esos datos. Yo particularmente lo hago todo en mayúscula. Hay algunos casos específicos en los cuales el paciente no tiene un examen o no tiene la indicación para hacerlo. Entonces, se puede poner que no está disponible, ¿cierto? O que eventualmente la principal y significativa alteración de ese examen también se puede describir en cuanto a la normalidad y esto nos permite a nosotros poder hacer un análisis después en compañía de los estadistas y de los epidemiólogos un poco más fácil al momento de analizar la información. Si se puede actualizar, la respuesta es sí, pero es mucho más complejo, se vuelve
más complejo, después ir a la base de datos, buscar el paciente y adicionar los datos que hicieron falta. Eso se puede hacer, pero lo ideal sería, como les dije, familiarizarse con el registro, tener la mayor cantidad de datos posible al momento de incluirlo, tomar el consentimiento informado y ahí sí hacer el diligenciamiento del cuestionario. ¿Cuánto tiempo toma eso? Eventualmente puede tomar 3 minutos cuando uno tiene todos los datos y no tiene que, digamos, perder tiempo buscando la historia en el sistema o buscando datos que eventualmente pudiesen haber estado y que no están en el momento del registro, como imágenes previas a la cirugía o informes de patología. Cuando uno tiene el consolidado de su historia, pues todos estos datos van saliendo y a veces en los controles yo voy en la historia clínica llenando esos datos y me falta alguno, en el control siguiente lo pido, lo lleno y lo dejo ahí. Cuando ya tengo una historia clínica muy robusta, ahí sí ingreso a hacer el registro. No sé si tengan preguntas, veo ahí a varios colegas. Bueno, aquí hay un par de comentarios más en el chat de colegas neurocirujanos, de colegas intensivistas, la doctora Diana Marcela, el doctor Carlos Celedín, todos están bienvenidos. Veo que el doctor Rafael Castellanos está levantando su mano. Natalia. Sí, correcto, doctor. El doctor Rafael Castellanos está solicitando la palabra, entonces le vamos a dar paso. Buenas noches, muchas gracias, Alejandro. No, el comentario es básico en el sentido de que algo que sí hemos notado y cuando se ha hecho el trabajo, procurar que los datos sean los que están ahí, no inventar datos, eso sí es importante. O sea, si no hay muchos datos, mejor no incluyan al paciente y no estemos inventando datos para que sea lo más confiable posible. Que muchas veces por ingresar a un grupo a veces se tiende a hacer eso. Lo único comentario que tengo. Muchas gracias, Alejandro. No, con mucho gusto, doctor Castellanos. Sí, evidentemente, pues esto tiene un rigor y una seriedad que está a la altura de todos nosotros y que evidentemente va a ser el reflejo, esa información va a ser el reflejo de lo que publiquemos y de lo que tengamos a la mano para poder ofrecer no solamente a nosotros mismos como retroalimentación, sino a los colegas de otros países y a los entes gubernamentales en el intento de cumplir los objetivos para los cuales se hacen estas actividades. Aquí la doctora Reyes está preguntando que si puede obtener el cuestionario para poderlo llenar. Doctora, si quiere yo se lo comparto en el chat para que se familiarice, le va a dar el link de acceso a los cuestionarios, pero recuerde que si necesita para su consultorio o para su centro de práctica el acta de aprobación del comité de ética o el consentimiento informado, es importante también que lo tenga. Yo le voy a copiar aquí los links para que pueda familiarizarse. Doctor, si quiere yo puedo compartirles también el consentimiento informado y el acta para que puedan tener toda la documentación. Gracias, Perfecto. Natalia. Perfecto, Natalia. Muchísimas gracias. La doctora Patricia está levantando la mano, Natalia. Doctora Patricia, la escuchamos. Bienvenida.
qué pena, lo que pasa es que estoy en un sitio que es muy difícil la comunicación, entonces por eso estoy chateando. Simplemente, si es factible que nos meten eso por el chat, se lo agradezco, por el chat de Hipócrita. El link, porque ahorita me queda muy difícil copiarlo y todo, o sea, para mí. Gracias. Ok, claro, lo haremos actualizando estos datos y esta información para que, esa es una cosa importante, ustedes pueden tener los links de los documentos o del cuestionario marcados como relevante o marcados como importante en su chat para que tengan ahí a la mano el acceso y pueden hacerlo desde el teléfono celular sin ningún problema. Ya cuando uno se familiariza es solo cliquear o datos nominales muy cortos que de verdad que no ameritan un esfuerzo tremendamente grande. Ya cuando uno está familiarizado es todo más fácil. Es que la idea sería llenar esto previamente para cuando tengamos que llenarlo, lo hagamos de manera ágil. Entonces, por eso quiero todo el informe antes y tenerlo completo. Pues yo por el sitio donde yo estoy no hay un hospital, no tengo sino, pues, digamos, aquí en Boyacá no hay posibilidad. Entonces me toca reunir los pacientes que son algunos de otros colegas, que yo hago una reunión con ellos y ahí me toca llenarlos. O sea, no es tan fácil como cuando usted tiene un hospital y le llegan los pacientes directamente. Eso me baso en una reunión que yo hago con las sanitarias, pero igual me llegan los de otros sitios del departamento. Entonces, para facilidad. Excelente, gran iniciativa. Sí, señora, vamos a dejarle esos links para que los tenga a la mano. Bueno, yo creo que en aras de ser cumplidos con el tiempo, damos por finalizado este webinar. Como les digo, va a ser uno de varios que vamos a tener con este tema y otros temas específicos de hipófisis. Es muy importante a los del comité de hipófisis que si tienen algunas otras propuestas para realizar a final de año, estamos elaborando en cada comité y en el de hipófisis, digamos, los planes y actividades de aquí a diciembre, y los invitamos para que vayamos pensando en las actividades para el otro año. Es decir, cada comité, y aquí específicamente el de hipófisis, debe presentar al final de año los planes para el año siguiente. Ahorita nos cogió ya sobre el camino, ya con algunos proyectos, pero si algunas personas tienen ideas, pues pueden lanzarlas al comité y aquí a través de Alejandro las vamos organizando, pero la idea es tener algunos proyectos para el resto del año. Entonces, bienvenidas las ideas de todos y muchas gracias y los esperamos para la próxima. Gracias al equipo administrativo de la ASE, a Natalia López, Natalia Arcila y obviamente a Alejandro y al laboratorio Recordati que nos colaboró acá con la parte logística. Muchas gracias a todos y buena noche. Muy buenas noches, gracias por la asistencia. Felicidades.